Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Muy buenas noches, amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a esta subsección de audiencia preliminar, una sección bajo la producción exclusiva de Corniel & Corniel International Law Firm y bajo el patrocinio de los laboratorios de Path Worldwide Corporation desde Estados Unidos para el mundo y bajo la coproducción de la CDEE, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Hoy es martes 4 de septiembre del 2018, Día Mundial de la Sexualidad, y estamos nosotros con ustedes en vivo, llevando los principales cortes de noticias y manteniéndolo a usted informado de todos los pormenores que han acontecido en la República Dominicana. El doctor Omar Corniel no estará con nosotros en el día de hoy, pues está atendiendo situaciones laborales que tiene conjuntamente con la empresa, pero Dios mediante, ya mañana nos estará acompañando en esta subsección. Su compromiso con nosotros hasta las 10 de la noche a través de Canal del Sol, Canal 6, y aquellos que también nos sintonizan a través de Facebook Live, buscando nosotros, ¿verdad?, captar a ese público, y gracias a ustedes que nos han hecho parte de su noche, día a día. Gracias por ese apoyo y gracias por el posicionamiento que hemos logrado debido a ustedes. Muchas noticias que vamos a hacer parte el día de hoy, pero antes de eso, yo quisiera tomarme unos minutitos para dirigirme con tristeza, porque la situación la hemos tocado en diferentes espacios, pero tenemos que hacer lo necesario, porque la población debe prestar atención. La población tiene que saber escuchar y tiene que darse cuenta de la triste realidad que atravesamos nosotros como país y sobre todo en un tren judicial. Cuando hablamos de justicia, nosotros nos dirigimos a una justicia que hoy en día ha sido violada. Y decimos que ha sido violada y a nosotros nos apena bastante como profesionales del derecho, que cuando tomamos la decisión de estudiar esta carrera, lo hacemos apegado a la ley, lo hacemos apegado a buscar justicia en algunos casos particulares, de una posición o de otra, pero lo que se busca es preservar, que se mantenga la justicia, lo que es justo, porque dice un adagio que entre lo legal y lo justo, pues debe inclinarse hacia lo justo. Y es precisamente lo que queremos nosotros aclarar aquí. Lamentablemente, si usted sale a la calle hoy en día y le pregunta a la población, la percepción que tiene la población es directamente en contra de la justicia, de los jueces. Lo que piensa la gran mayoría de las personas es que en nuestro país no existe justicia. Lo que piensa la gran mayoría de las personas que usted accede es que los jueces están corrompidos. Lamentablemente, la percepción que tiene la población recae sobre los jueces cuando no es así. Porque realmente cuando un juez falla lo hace por sentencia, lo hace apegado a la ley. Lo que sucede es que hoy en día tenemos un ministerio público guiado y comandado por una Procuraduría General que con su proceder en estos últimos tiempos ha ido llevando las cosas para que el Poder Judicial sea el que no sea visto con buenos ojos, sea el que cargue la culpabilidad desde el punto de vista de la población. ¿Cómo es posible que hoy en día tengamos un Poder Judicial que no sea independiente, con un Poder Judicial que tenga que regirse por las directrices que mande un Ministerio Público, donde la función específica del Ministerio Público es perseguir y la de los jueces es jurisdiccional? Y es triste ver cómo un Ministerio Público comandado por una Procuraduría quiere usurpar esa función, quiere imponerle a un Poder Judicial las pautas que debe seguir. Nosotros nos hemos hecho eco aquí de casos particulares en los que hemos participado, pero también nos hemos hecho eco de situaciones que hemos visto anómalas, donde hemos visto que el proceder diario de la Procuraduría, del Ministerio Público, es de amedrentar a los jueces,
es de amedrentar a que un fallo particular que no favorezca lo que persigue un ministerio público, así sea apegado a ley, tenga un temor y lo piense bien 2 veces. Porque no es uno ni son 2 los casos particulares que hemos visto de jueces que han sido suspendidos en sus funciones para investigación. Muchos sin cobrar su salario, otros con la posibilidad de cobrar su salario, pero suspendidos mientras se investiga el caso. Una tachadura a su moralidad y a su ética y una cruz que deben cargar. Personas que han tenido gran trayectoria y personas que se inician en un proceso y en una carrera judicial. Hemos visto cómo un ministerio público con irregularidades en la recaudación de pruebas, hemos visto cómo un ministerio público que en muchos casos particulares suplanta o planta hechos y pruebas particulares para tratar de armar un caso, o sencillamente quiere involucrar a personas inocentes en un proceso, cargar a un poder judicial, a que cuando emana una sentencia apegada a derecho, le quieren cargar la culpabilidad. Pero lo más triste no es la burla, y lo más triste no es cómo ellos han querido usurpar una función que le compete a un poder judicial. Lo más triste de esta situación es cómo hemos visto que en los últimos tiempos se han querido apoderar de los principales medios de comunicación. Cómo han acudido a una prensa amarillista en busca de titulares y de tergiversar la realidad. Busca cargar a un poder judicial con situaciones que no son reales. No solamente es poco ético y deplorable, es nauseabundo el ver un juego tan bajo y una bajeza como esta, porque hoy en día la mayoría de las personas lo que entienden que los jueces liberan a los peces gordos, como dicen, pero sin embargo dan con la maceta a los más pobres. Y yo le pongo un caso particular, el caso que hemos comentado aquí, que ha tenido su viacrucis y donde lo que se supone que debe subyacer es el proceder del Ministerio Público, lo que ha salido a relación es lo que han querido manifestar en una prensa, una suspensión particular. Pero no han visto la irresponsabilidad con la que han manejado un proceso. No han visto con la soberbia inclusive que se ha dirigido un ministerio público a un poder judicial, sembrando el temor y creando un terrorismo judicial en la gran mayoría de jueces, que ya lo que se pone es a pensar qué decisión tomo. Porque si tomo una decisión que no satisface a un ministerio público, me puedo ver en el peligro inminente de que me suspendan. Y estos jueces solamente devengan y cobran ese salario que tienen. Que no vamos a hablar de la dignidad salarial, no vamos a hablar del salario que tienen. Poco o mucho es lo que devengan, y de eso es que viven y subsisten. Entonces se está mandando un mensaje, un metamensaje erróneo, sembrando un terror en jueces de trayectoria, en jueces que vienen iniciando una carrera judicial, a tener que pensar 2 veces, a fallar, sea o no apegado al derecho en muchas ocasiones. Y es lo que nosotros debemos resaltar en situaciones como esta. Y le traigo un caso particular para que usted vea, usted que me está viendo hoy, calmadito en su casa y acabado de llegar del trabajo, y usted evalúe lo que le voy a decir y saque usted sus propias conclusiones. El caso Quirinito, que hoy en día, como una película y una miniserie de esas famosas de Colombia, escapó de una cárcel y hoy en día no se sabe su paradero. Que hoy en día el DNI dijo que estuvo a punto de apresar a Quirinito, pero por informaciones que salieron a la prensa no pudieron hacerlo. Hoy en día esa jueza de San Francisco de Macorís, que ordenó que la prisión que guardaba Quirinito la hiciera en una prisión domiciliaria, apegada a derecho, y le digo por lo siguiente, reuniendo todos los requisitos y las exigencias del lugar, desde las citas médicas, el proceso, desde el oncológico, a una persona que llevaron a un tribunal en un estado de salud quebrantado, una persona que prácticamente no le daban más de 2 meses de vida, una persona que físicamente estaba demacrado y encima de eso tenía el aval del oncológico, las certificaciones del médico legista, las situaciones del lugar que hay que agotar, y encima de eso
un ministerio público que en ningún momento se opuso a esa prisión domiciliaria, a esa variación de la prisión. Y hoy en día se escapa Quirinito y la que está suspendida sin disfrute de salario es esa jueza. Una señora con más de 25 años en el ejercicio y con una carrera intachable. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que una persona condenada por homicidio la manden a guardar prisión domiciliaria? Porque usted me pone a mí de frente a Quirinito y yo no lo reconozco. Y lo mismo sucede con más del 70% de la población y cuidado sin más. Entonces, ¿dónde quién recae la responsabilidad? Desde la dirección de prisiones que envía al recluso a presentarse en un tribunal. Si usted le presenta a esa jueza, a ese señor como Quirinito, y hace presencia de él y le entrega todas las certificaciones del lugar y su récord clínico que denota la situación actual en la que presentaron a esa persona, y donde usted tiene un ministerio público que no se opone al proceso y que reúne todas las características del lugar, por derecho y por ley, ¿qué debe hacer la persona? Fallar como falló. Pues hoy en día, la única persona que está suspendida es esa señora. Sin embargo, no han querido investigar al director general de prisiones, al alcaide de prisiones, porque un recluso debe salir desde la cárcel. Y ahí sí saben quién es la persona que saben. Ahí sí saben quién es Quirinito. Ahí sí saben quién es el que presenta a usted en un tribunal. Entonces, desde ahí debió partir la investigación. ¿Han acusado, han destituido, han movido a alguna persona en particular? Pero nos vamos más atrás y se van al médico, al oncólogo que hacía el proceso a Quirinito. También le llevaban una persona con un cáncer terminal. Llevaban una persona que realmente cruzaba por un cáncer de garganta. ¿Y qué hizo esa persona? Hizo un informe clínico médico en base al seguimiento de esa persona que le llevaron. Y si usted lleva una identificación de esa persona y dice que es esa persona, ¿qué hace el médico? Evaluar al paciente que le llevaron a esa sala en particular. Entonces, lamentablemente, ¿qué ha sembrado un ministerio público? Que la jueza en ningún momento debió emitir un fallo como este y variar la medida a prisión domiciliaria. Pero no han querido sacar a una noticia que un fiscal que es representante del Ministerio Público en ningún momento se opuso a esa variación de prisión. Tampoco han sacado que la Dirección General de Prisiones, donde Quirinito guardaba prisión, debió velar quién era la persona que salía, si fue o no, si fue cambiada en el proceso o si salió desde la cárcel. Sin embargo, los títulos amarillistas y la responsabilidad, ¿dónde recae? Donde la señora, que hoy en día sigue suspendida, sigue sin disfrute de salario. Sin embargo, Quirinito está libre, está suelto. Si nos vamos al caso particular que nosotros tomamos aquí de Robinson Martínez Caraballo, estamos hablando de una persona donde hay presunción de inocencia, donde se supone que hay una audiencia preliminar, una audiencia a las pruebas, y un ministerio público que brilla por su ausencia en las vistas anteriores. En 3 vistas particulares, brillando por su ausencia. En una última, no llegó a tiempo. Y en una 4ª vista, donde sube un fiscal en representación del Ministerio Público, luego de dar calidad para conocer el juicio a las pruebas, decide abandonar el tribunal. Un abandono a la acusación. Sin embargo, los principales títulos amarillistas lo que quieren es socavar y recaer sobre esa decisión de esa jueza en particular que emitió un abandono del caso en particular y levantó una medida de coerción. Pero aquí no subyace lo que debe subyacer, que es el actuar del Ministerio Público, la irresponsabilidad con la que actúa un Ministerio Público. Pero si seguimos viendo el proceso, hoy en día esa persona que goza de una sentencia donde le da no solamente la libertad, sino el levantamiento de la medida de coerción, tiene más de 24 días con una prisión irregular. No solamente quiere mandar un mensaje el Ministerio Público, sino que está actuando de una manera soberbia
al irrespetar una sentencia y a desacatar una orden que emana una libertad. 24 días de presión irregular, donde debemos nosotros nuevamente incurrir en el derecho y solicitar un habeas corpus, que significa cuerpo libre, donde no hay una formalidad como tal para conocer y que es una urgencia por la situación de la que se trata. Y hoy en día quisiera usted saber cuál es el proceso de esa situación. Sigue el proceso de reenvío constante. A pesar de ser una situación de emergencia como lo emana esa figura jurídica, ya estamos por el segundo reenvío de la situación. Y yo no dudo y no pongo en tela de juicio las razones o las violaciones a las formalidades como tal que han dado la potestad a reenviar una situación como esta. Yo me pongo a pensar cómo pudiera actuar un juez donde tiene en sus manos todo el lugar y tiene un temor a fallar, porque se ha vuelto una costumbre el proceder de un ministerio público apoyado por una Procuraduría General de la República, donde manda una señal particular. Si no beneficia los intereses del Ministerio Público, usted es suspendida. Y poco a poco, no solamente se está violando la dependencia que debe existir, sino que se está sembrando un terror en el Poder Judicial a un punto tal que los jueces lo piensan 2 veces para emitir cualquier decisión apegada en derecho si afecta los intereses que persigue un Ministerio Público. Y lo triste de todo esto, y le vamos a dar oportunidad al público y le voy a pedir disculpas, es cómo quedamos nosotros como país, como sistema judicial en foros internacionales, donde prevalece la soberbia y la irresponsabilidad de un ministerio público que se supone que es perseguir. Si hacemos eco a foros internacionales y a prensa internacional de lo que está sucediendo hoy en día en nuestro sistema judicial en la República Dominicana, no solamente nuestro país aleja la inversión extranjera, sino que se vulnera nuestro Estado de Derecho. Y ahí es donde nosotros, como profesionales del derecho, debemos empoderarnos. Porque los jueces de hoy en día también sienten y tienen el mismo sentimiento que tenemos nosotros como abogados cuando vemos que se vulnera una situación como esta. Y que muchas personas con carrera, con preparación, con capacidad, están pensando inclusive alejarse del ejercicio. Porque lo que se ve aquí hoy en día no solamente es nauseabundo, asqueante, sino que llena de impotencia el ver cómo una gran mayoría de personas mejor se une a la causa por temor y no la batalla, no la enfrenta. Porque la gran mayoría de esos jueces depende de ese salario, depende de ese proceso. Y que usted quiera vulnerar y que usted quiera amenazar con el pan que llevan a su casa cada día en el ejercicio de sus funciones, porque no quieran satisfacer una demanda que usted hace sin tener la base legal para sustentarla, es lo que irradia en esta situación de hoy en día. Porque lamentablemente la señal que se está mandando es la errada. Y usted sale a la calle y toda la responsabilidad de esto recae sobre los jueces, cuando no es así. Cuando usted como Ministerio Público incoa un caso particular y no reúne las pruebas necesarias, o las pruebas que usted reúne, las reúne dentro de la irregularidad, dentro de la ilegalidad, o simplemente usted se inventa casos cuando no hay, o quiere plantar pruebas cuando no existen, cuando usted llega a una audiencia preliminar y se encuentra con profesionales del derecho capacitados, le van a tumbar todo el proceso ilegal que ahí subyace. Y el juez ante esta posición solamente puede fallar por derecho. Y usted quiere culpar ese mal proceso elaborado por usted, esas pruebas infundadas por usted, que recaiga la responsabilidad sobre el Poder Judicial.
y ahora está utilizando los medios de comunicación para hacer prensa amarillista y tildar de irresponsables a los jueces cuando los verdaderos irresponsables son ustedes. Vamos a tomar esta llamada. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, buenas noches. Este caso de Quirinito me dice a mí, te voy a hacer una exposición. Yo soy Leonel Rico, pero yo me gusta hablar con mi nombre, porque voy a hablar de gente que manejan situaciones de droga, mira. Quirinito, el jefe de ICANN que está preso, no sé si está preso, si no lo habrán soltado ya con un subterfugio legal de eso que se inventan, que se robó 2.300 kilos. Sí. La droga de paya que nunca apareció. Lo que mataron a esa gente, lo más seguro que estén en su casa ya. Porque eso lo hacen calladito. Parece que nadie lo ha investigado. Y si te pongo a hacer la lista, mira, yo tengo un muchacho que conozco que tenía 7,000 pesos en los bolsillos para comprarle los útiles a sus hijos, que tiene 2 hijos pequeños. Y él, por buscar mala suerte, a él le gusta darse su pasecito y lo agarraron con medio gramito. Y con medio gramito el policía lo secuestró en un destacamento en la zona colonial, le quitó sus 7,000 pesos. Y después le entregó su droga y lo soltó de nuevo. Porque cuando tú ves esos casos así, cuando yo voy a hablar de despenalización del consumo, no es legalización. Es que tú no puedes, ¿con qué moral la Dirección Nacional de Control de Drogas, que tiene su jefe de operaciones extraditado en Estados Unidos porque estaba negociando con los narcos de colombianos y mexicanos, y tú vienes a agarrar a un muchacho porque se está dando un paseo, porque se está fumando un tabaco y lo quieren mandar a la cárcel y extorsionar a la familia, gente que a veces no tiene ni siquiera con qué comer? ¿Y con qué moral tú me vienes a hablar a mí de que? Y eso lo tiró, es un planteamiento de casa abierta que tiene 58 años bregando con adictos. Eso es así. Tiene que saber más de droga, que toda esa gente que hace opinión pública, porque se callan la boca, porque aquí hay una doble moral. Mientras se fomenta el alcoholismo, quiere cargarle el dado a gente que tiene un problema de salud mental. Y hay policías que se dedican a... Mira, los puntos de droga aquí, voy a hablar claro, los puntos de droga están abiertos 24/7 en todos los baños. Hay que enseñárselo a ellos. Eso es así, Filpo, lamentablemente. Pagan para estar abiertos. ¿De qué me hablan a mí de que no se puede? Hay que despenalizar el consumo. Muchas gracias, Filpo. Vamos a darle la oportunidad a otro televidente. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, buenas noches. Adelante, su opinión. Muy bien, oír a Omar hablar del Poder Judicial que depende del Ejecutivo. Sí. Eso es lo que es, porque lo que él sabe y muy buena exposición. Muchas Pero gracias. es todo que está dependiendo del Poder Ejecutivo. Educación, todo, agricultura, todo en la vida, la medicina. Eso es así, eso es así. Y otra cosa, que no sé si lo saben, es que se está haciendo un muro dentro del territorio dominicano y nadie sabe eso, y no lo habla la Fuerza Armada y no lo habla nadie. ¿Por qué será? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Se cayó esta. Y esa es la situación y el propósito de nosotros. Es que no podemos unirnos al sistema que hoy en día poco a poco nos está apoderando. Porque si hacemos como dice la señora, que todos los otros poderes dependan del Poder Ejecutivo, entonces nuestro Estado de Derecho se va a perder al 100%. Buenas noches, audiencia preliminar. Buenas noches. Adelante, su opinión, por favor. Sí. Está al aire. Buenas. Buenas noches. Adelante, su opinión, por favor. Entonces usted justifica que la justicia no es corrupta, porque sabemos que fue Leonel Fernández que instaló para curarse en salud con Germán a la cabeza. Entonces yo no sé cómo... es verdad que en toda regla hay sus excepciones, pero que es corrupta. Perfecto, gracias. Y aquí no estamos hablando de si realmente es corrupta o no es corrupta, porque en todos lugares se cuecen habas. Lo que estamos hablando es que ese grado de culpabilidad quiere recaer sobre una sola esfera del poder, que es el Poder Judicial. Pero están dejando de lado a un Ministerio Público y una Procuraduría General de la República, que es parte del proceso. Y es muy fácil, como Pilato, lavarse las manos de este lado y que todo recaiga de aquel lado, porque fíjense cuál es la percepción: corrupción en el Poder Judicial, porque precisamente el Ministerio Público y la Procuraduría se ha dado la ardua labor y la tarea, y parece que la han hecho muy bien, de utilizar los medios para crear esa imagen de corrupción en el Poder Judicial. No estoy diciendo que no exista,
Pero fíjense que ha sido una estrategia muy bien armada al querer manipular los medios para hacer que todo recaiga sobre el Poder Judicial. Sin embargo, es lo único que usted se limita a leer. Y yo le voy a dar un consejo. A partir de ahora pónganlo en práctica y se va a dar cuenta. Los títulos amarillistas crean una percepción. Cuando usted se va al cuerpo de la información, es todo lo contrario a lo que quiso llamar el título. Pero ya el título cumplió su función, que es sembrar en su subconsciente una idea errada de lo que se está buscando. Y es a lo que está apelando la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, el Ministerio Público, cuando hay casos particulares que ellos quieren sazonar, como decimos nosotros. Y a eso es que nosotros nos estamos refiriendo en sentido general. Corrupción siempre va a existir en todos los gobiernos. Corrupción siempre va a existir en muchas entidades particulares. Pero lamentablemente hay personas con ética y con moral, con preparación y con vocación que hoy día están siendo tildados a consecuencias de eso. Y es lo que nosotros estamos aquí tratando de manifestar. Y que usted se pueda hacer la idea clara y precisa de cuál es la situación y de no permitir que esto siga ocurriendo. Porque al final pagan todos justos por pecadores. Esa era la situación que yo quería denotar. Esa era la situación que yo invito a usted a analizar, a indagar. Haga el ejercicio del título a partir de mañana en los principales periódicos. Váyase al cuerpo de la información y analícelo. El dominicano, el ser humano, debe prepararse, educarse, para que no nos tomen a nosotros por bobos y nos quieran sembrar algo que no es. Situación similar está sucediendo a pocos días de haber iniciado esa jornada escolar, a pocos días de que ya los niños están yendo a la escuela. Comienzan los problemas en educación, comienza Andrés Navarro a tener que verificar la realidad y comenzamos nosotros a preguntarnos, ¿qué es lo que sucede? Maestros inician paro de docencia de 48 horas en San Francisco de Macorís. Cientos de maestros marcharon hoy por diferentes calles en San Francisco de Macorís exigiendo del ministro de Educación la terminación de varios centros educativos y la reposición de varios maestros. Los profesores demandan también el completivo del salario para algunos de ellos. La seccional de la ADP en San Francisco de Macorís y Salcedo llamaron a paro de docencia de 48 horas a partir de este martes. Bueno, ahí está. Apenas inició la jornada escolar, ya en San Francisco hay un llamado a paro de 48 horas por la docencia de los maestros. ¿Qué es lo que sucede? No bien iniciamos y ya bien comenzamos los paros. Los más afectados nuevamente, la educación, los niños. Y en esta ocasión, ¿por qué será? Bueno, aparentemente hay demanda de obras y reposición de profesores en San Francisco de Macorís. ¿Y a 4%? Con una multitudinaria marcha que culminó en la parte frontal del edificio gubernamental de esta ciudad, la Asociación Dominicana de Profesores ADP dio inicio este martes a un paro de docencia en todas las escuelas de la provincia de Duarte y Hermanas Mirabal. Exigimos de las autoridades que terminen las obras inconclusas desde hace 6 años, que el profesor Máximo Mercedes sea repuesto, que le paguen todos los incentivos a los directores, psicólogos, coordinadores, que todavía no terminamos una bendita evaluación que ha sido un tollo mayúsculo. La docencia de ambas provincias, pertenecientes a la Regional 7 de Educación, con un total de 10 municipios, más de 400 centros educativos, se verán afectados por un espacio de 48 horas para demandar el cumplimiento de diversas reivindicaciones dentro del sector educativo. Los maestros nos encontramos hoy lanzados en las calles hasta arrancarle las reivindicaciones que durante más de un año venimos exigiendo. La directora regional 07, Mariel Santo Mora, afirmó que la mayoría de esas demandas planteadas han sido solucionadas por parte del Ministerio de Educación. Durante la manifestación pacífica, agentes de la Policía Nacional se concentraron en la puerta del edificio gubernamental para evitar desorden público. Ahí está la situación en San Francisco y hay algo que yo no entiendo. Y a mí hay que explicarme las cosas para poder entenderlas. Creo que tengo la capacidad de analizar y de entenderlas, pero hay cosas que realmente yo no logro entender. ¿Cómo es posible que Danilo Medina en esa entrevista, Yagna Tavares, pues haya resaltado esa gran labor en ejecución de obras con relación a escuelas y educación, y hoy en día en San Francisco de Macorís hacen un paro y un llamado por demanda de obras aún sin culminar y pendientes de ejecutar? Es lo que yo no entiendo, pero de igual forma
esa reposición de profesores o esa cantidad de profesores que demandan un mejor aumento salarial y que demandan unos mejores tratos en particular. Entonces al final yo no logro entender esa gran inversión que se ha hecho, según el propio Danilo Medina, en estas infraestructuras. ¿Por qué tantas demandas? ¿Por qué tantos paros en particular? ¿Y por qué a pocos días de apenas comenzar una jornada escolar? Hay que prestarle atención que Andrés Navarro, que a mi parecer han hecho un buen papel dentro del proceso, ha tenido que encontrarse con tantas vicisitudes y ha tenido que comenzar a buscarle alternativas. Pero no solamente es el paro de profesores, no solamente es la demanda en obras, hay un problema particular ahora. Y es que en Nagua, en otra provincia, piden almuerzo del desayuno escolar para las escuelas. Nagua no está impartiendo clases todavía, pasado el mediodía, porque no se les suministra el almuerzo escolar. Así que los estudiantes del centro educativo estuvieron hoy haciendo consignas, queremos comida, mientras que los padres de los estudiantes dieron un plazo a las autoridades de educación para que el próximo lunes llegue el almuerzo, si no paralizarían la docencia hasta que tengan una respuesta a sus demandas. Nos están embullando que la tabla extendida está, los niños están saliendo a las 12 del día para ir a comer. Y le queremos decir a las autoridades competentes de esta situación que le estamos dando plazo esta semana. Si en esta semana no resuelven este problema, el lunes no se dará clase en esta comunidad. Esperamos la comida y el desayuno escolar que quedaron de mandarlo esta semana y no ha entregado ni los uniformes. Y los padres pobres no tienen siquiera con qué mandar a sus hijos a la escuela. Yo soy su abuela, la que más he visto esto, que nosotros queremos la comida y la comida. Este centro educativo está preparado desde el año pasado para iniciar lo que es la jornada escolar extendida. El otro año nos preparamos y pasamos el año entero esperando de que mañana y nunca llegó. También encuentran en la misma situación los centros educativos El K3 y el centro educativo Las 500 de esa localidad. Y sigue. Ahí está la situación a pocos días de nuestro inicio escolar. Vamos a tomar esta llamadita. Buenas noches, audiencia preliminar. Buenas. Sí, buenas. Adelante, está al aire. Sí, pero que hay un anuncio en el programa. No, está al aire. Escúchenos a través del teléfono. No se preocupe, que está al aire. Adelante, su opinión, por favor. Ok, mire, lo que está diciendo Oscar Corniel sobre la situación que hay en educación no es una mentira, eso es así. Este va a ser un año con muchos problemas en el sistema educativo dominicano. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, porque son muchos los errores que ese señor arquitecto que de educación y que del sistema educativo no conoce nada, arquitecto que del sistema educativo no conoce nada, son muchos los problemas. Oye, pero ese hombre llamando, que yo pienso que así debiera ser, pero todo llamando 20.000 estudiantes meritorios para estudiar magisterio, para nombrarlos en educación, y todos estos profesores, estos muchachos jóvenes que ya estudiaron en las universidades y no lo nombran, todos estos psicólogos y orientadores que no hacen concurso para nombrarlo y tienen una gente ahí estudiantes por contrato, y será recogiendo dinero para la campaña de Danilo o para la del que le aspira. Bueno, muchas gracias por su llamada. Ahí está la situación. Eso es a pocos días, así que lo que le espera a Andrés Navarro en este año es bastante fuerte. Así que usted va a tener, Andrés Navarro y el presidente Danilo Medina, de prestar atención, porque esto es apenas a unos días. Imagínense en el trayecto lo que viene. Otra cosa que yo no logro entender, y en números yo sí soy bueno. Una de mis primeras profesiones es la ingeniería, así que de números yo sí puedo saber bastante. Pero hay cosas que yo realmente no entiendo. Estamos hablando de una gasolina hoy en día cerca de los 243 pesos. Una tasa del dólar ya por encima de los 50 pesos. Si usted no lo sabe, como dicen en mi pueblo, desayúnese temprano, porque ya está por encima de los 50 pesos el dólar. Un banco central con deudas acumuladas de más de 11.000 millones, como hizo saber Paliza en el día de ayer, donde en base a deudas
queremos nosotros propulsar nuestra economía, pero entonces yo no entiendo cómo es que el Banco Central, cada vez que emite un informe, dice que nuestra economía va en crecimiento. Y yo estoy viendo que las principales cosas siguen en aumento. Entonces yo me pregunto, si vamos en incremento en la economía, y hoy en día hay una declaración que dice que la República Dominicana incrementa en un 9% sus exportaciones, ¿cómo es posible que tengamos todo esto al día de hoy? Vamos a ver esta noticia. La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas informó que el país experimentó un crecimiento en las exportaciones de un 9% en el primer semestre del 2018, equivalente a un aumento en el monto de 396 millones de dólares. Julia Muñoz está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Julia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, Izquierdo señaló que el país ha visto grandes desafíos y fortalezas a nivel de exportación y que a partir del 2017 ha habido un aumento favorable. Asimismo, la directora refirió que en el 2007 este importante segmento para la economía nacional obtuvo un total de 8.855 millones de dólares. El país exporta a 146 países alrededor de 2.418 productos, destacándose el ron, el cacao, el tabaco, los textiles, artículos de belleza, el banano y los plásticos. Fortalecemos los lazos interinstitucionales y enriquecemos la conversación sobre cómo mejorar el clima de competitividad para exportar más y mejores productos a más países con un mayor volumen. En ese mismo orden, el ministro de Economía, Isidoro Santana, destacó que la disminución de las exportaciones va en reducción comparado con el Producto Interno Bruto. Todavía confrontamos una serie de problemas, entre ellos carencia, falta de oportunidad en el procesamiento y la publicación, discrepancias entre los datos que publican diferentes instituciones, confiabilidad de algunos datos. Las declaraciones fueron ofrecidas en la segunda Conferencia Nacional de Estadística celebrada por la ONE en un hotel de la capital. Con eso regreso contigo al estudio. Entonces aquí es que yo me hago la pregunta, porque es que yo no entiendo. Si estamos incrementando en un primer semestre un 9% de nuestras exportaciones, significa que nuestra economía debe ir en crecimiento y que ese dinero y ese movimiento debe inyectar y propulsar a nuestra economía. Pero si nos vamos también a lo que maneja el Banco Central, que dice que en nuestro primer semestre, bueno, solamente en julio, por ejemplo, la economía en República Dominicana creció en un 7.3%, lo que significa más de 396 millones de dólares en nuestro país. ¿Cómo usted me sostiene esas dos teorías de las exportaciones y del crecimiento de la economía bajo el sustento de una gasolina por encima de los 243 pesos, de un dólar que se posiciona por encima de los 50 pesos al día de hoy, de un déficit habitacional en nuestro país, de una canasta de los productos básicos de primera necesidad por las nubes, de faltas de oportunidades, de un desempleo en los jóvenes en más de un 26%. Entonces yo necesito que un economista me pueda explicar a mí esto porque yo no logro entenderlo. O sea, no guarda relación. O sea, no se puede sustentar ni sostener una teoría como las que nos quieren hacer ver cuando vemos que la realidad es otra. Entonces yo no puedo sentirme cómodo, me siento impotente cuando yo veo a un pueblo en particular callado. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí, buenas noches. Adelante, su opinión, por favor. Bueno, yo no entiendo cómo puede crecer el país con un sistema de energía colapsado. ¿Cómo se puede producir? Yo tengo una pequeña empresa, una MIPYME, y con 2 plantas de generación, una se explotó y está en la justicia porque es la más nueva y no había cumplido con la garantía. Sí. Y entonces, a
desde 2016 está en la justicia. Entonces está trabajando una sola planta, que es la más vieja. ¿Y qué puedo esperar yo si me dan 9 horas de apagones? Imagínese. 9 horas, o sea, que la planta no es la de emergencia. La de emergencia es la EDE. Y la planta trabajando 9 horas, ¿qué puedo esperar? Si se me explota esta planta ahora, tengo que cerrar la puerta con una MIPYME que bien posicionada en el comercio. Correcto. Y entonces voy a tener que cerrar la puerta por el aire ¿Cómo puede crecer un país así? Yo no entiendo. A mí que me expliquen también, porque usted no lo entiende y yo menos. Bueno, muchas gracias por su llamada. Y en la misma posición existimos miles de dominicanos, pero como lamentablemente la gran mayoría de los medios están bloqueados, están dominados por un gobierno actual, no pueden salir estas críticas a la luz pública, no puede manifestarse un pueblo. Eso significa que si esa señora le colapsa esa segunda planta eléctrica, tiene que cerrar una empresa que es su sustento. Va a llegar a que los pequeños empresarios colapsen, se ahoguen en el proceso y le cierren las oportunidades. ¿Y cómo puede crecer una economía cuando las pequeñas empresas propulsoras del proceso, lamentablemente estamos hasta aquí? Porque cuando no son imposiciones como esta de falta de energía eléctrica, nos ahoga a nosotros una persecución tributaria, donde esas pequeñas empresas, cuando tienen un año con ciertas ganancias, nos ponen a pagar de manera anticipada lo que nos ganamos en ese año sin prever o sin saber qué nos van a ganar el próximo año. Buenas noches, audiencia preliminar. Sí. Adelante, su opinión. Sí, buenas noches. Está al aire, adelante. Sí, quiero establecer que realmente el crecimiento económico quiero establecer. Sí, le escuchamos. Que realmente el crecimiento económico que establece el presidente Danilo y su directivo es para ellos únicamente, porque no sabemos de qué crecimiento se habla en este país. Bueno, muchas gracias. Tal vez era del crecimiento del anillo, como hemos denominado nosotros, un proceso hermético. Bueno, hay una diputada preocupada por un déficit habitacional, Gloria Reyes. Vamos a ver su opinión, si la tenemos ahí en Q. Gloria Reyes, por el Partido Revolucionario Moderno, quien demandó del gobierno desarrollar un plan nacional de viviendas para promover viviendas sociales y llamó a la ciudadanía a movilizarse y sumarse a la lucha para esos fines. Reyes agregó que a partir del censo del 2010 se verificó que el déficit habitacional afectaba a unos 6.7 millones de personas, de los cuales 3.1 millones de personas que requerían una vivienda nueva. Debemos pensar en un plan que busque lograr llegar a esas personas afectadas realmente, por eso debe ser un plan realizado de manera en consenso. Hemos propuesto que se cree una comisión especial aquí en la Cámara de Diputados para estudiar los proyectos que están tratando de modificar la ley de vivienda y crear este plan nacional de vivienda y unificar la estrategia y la política pública del Estado en una institución y no en las 26 instituciones que de manera muy dispersa está la respuesta del gobierno respecto al déficit habitacional. También señaló que para cubrir el déficit habitacional se debe invertir un 1% del Producto Interno Bruto anualmente por 10 años, ya que el gobierno del PLD no ha invertido ni siquiera el 0.5% del Producto Interno Bruto anualmente. Entonces es que ahí a mí luego me critican. Sí, está muy bien a la señorita Gloria Reyes, diputada, de que realmente le preocupa el déficit habitacional. Eso le preocupa a la gran mayoría del pueblo dominicano. No me hable de preocupación, Gloria, con todo respeto. Vamos a buscar plan de acción. Usted es diputada y su función es legislar. Haga una propuesta. No me diga a mí, en un proceso cuando usted la entrevista, que debemos pensar en un plan habitacional por el déficit que tenemos. No, muéstreme usted como diputada dentro de la Cámara, legislando en conjunto con la Cámara de Legisladores, una propuesta viable, amparada y sostenida bajo un plan que usted tenga diseñado. Si realmente le preocupa el déficit habitacional, vamos a mostrar propuestas, vamos a hacer que sean escuchadas, plantéela en el lugar. Usted es la idónea para hacerlo, usted tiene la facultad para hacerlo. Nosotros desde aquí no podemos. Eso nos preocupa a todos nosotros como dominicanos, sobre todo al estrato más pobre de nuestra sociedad. Pero le corresponde a ustedes como diputados, en función con la Cámara de Legisladores, tomar una acción relacionados a problemas como estos.
Vamos a dar la política a un lado y vamos a implementar planes de acciones que realmente conlleven a que sus funciones por las cuales ustedes fueran elegidas por un pueblo y están ahí, comiencen a ser cumplidas. Vamos a desarrollar propuestas. Hay dos clases de personas, están los hacedores y los pensadores. Vamos a hacer cosas, vamos a realizarlas. Gánese un voto nuevamente de confianza de ese sector que la llevó ahí. Plan de acción, Gloria, es lo que buscamos. Miren esto, aquí se pararon las aguas. Lucía Medina, una situación que se ha vuelto tendencia. Pero yo quiero escuchar de la propia Lucía Medina cuál es su posición con una situación sobre unas mochilas. Vamos a ver la situación, por favor. Supuestamente por premuras y alta demanda en la producción, el equipo de procesos de Stone Blue confundió las mochilas genéricas con las del Ministerio de Educación, cuando les fue inscrito el logo de la fundación que dirige la legisladora por San Juan, que de acuerdo a una cotización los pagos ascendieron a unos 708,000 pesos. Al intervenir en el hemiciclo, la funcionaria dijo que adquirió los servicios de la compañía sin saber que correspondían al MINERT. No es verdad, esos blogueros, esas gentes de las redes, miren su corazón, órenle a Dios, no quieran hacer de su ejercicio el ejercicio para matar vidas, para dañar moral. Porque si yo no fuera ética y moral, yo hubiera hecho cualquier otra cosa, pero no lo hice. Fui ética y moral, compré 3,000 mochilas. Al exculpar a Medina, el gerente de operaciones de la empresa indicó que en efecto adquirieron los servicios para la fabricación de unas 3,000 mochilas, de las cuales alrededor de 300 presentaron el error de tener ambos distintivos. Nosotros normalmente hacemos mochilas neutras y también hacemos mochilas para educación. Y hacemos mochilas neutras porque a veces un cliente necesita esa mercancía de emergencia y lo que hacemos es que mandamos a serigrafiar la parte del logo y luego se la montamos. Pero en ese momento hubo una prisa que se quería entregar las mochilas rápido y se cometió un error en producción donde cogieron mochilas con el logo y mochilas sin el logo. Asimismo, según los ejecutivos, impusieron sanciones al personal a cargo e indicaron que la diputada por San Juan les pagó en su totalidad los servicios. Sí, nosotros tomamos medidas por esa error. Suspendimos a algunas personas por el momento, pero son sanciones que hacemos internamente. El escándalo de las mochilas estalló luego de que circulara un video en redes sociales donde se demostraba que debajo del distintivo de la fundación figuraba también el del Ministerio de Educación. Patricia. Óigame, eso es triste y da vergüenza. Da vergüenza por dos factores. El que escucha a Lucía Medina en su exposición y llorando, preocupada, congojada, porque han destruido su moral y su ética por las redes sociales. Ahora el proceso es peor. Ahora ella dice que ella pagó sus mochilas, más de 3,000 mochilas que le significaron más de 700,000 pesos dominicanos. Vamos a analizar lo siguiente. Vamos a decir que sí, que la diputada Lucía Medina compró sus mochilas. Cuando usted emite un proceso de serigrafía en cualquier imprenta, en cualquier empresa en particular, lo primero que le piden a usted es mandar el logo y la aprobación de lo que se va a impregnar en lo que usted va a utilizar, en este caso las mochilas. Entonces, a la señora Lucía Medina, la diputada, que debe tener un equipo en su fundación que le dé seguimiento a esto, por ahí debemos comenzar a analizar. Pero a mí lo que me llena más de sorpresa es ver que esta empresa, Sony Group, que es suplidora del Estado Dominicano y que en esta situación está involucrada la hermana del presidente de la República y que su ética y su moral está en juego, salga haciendo un reconocimiento de un error. Y usted dirá, bueno, el que reconoce su error se engrandece. Pero si usted
tiene 2 dedos de frente y analiza la situación y evalúa un lenguaje corporal, ese señor Felipe Isa nunca mira a la cámara en su declaración. Siempre mira hacia el piso con inseguridad. Se encuentra sudoroso y no articula bien las palabras que va a utilizar, lo que me dice a mí que lamentablemente hubo que llevar un chivo expiatorio para poder de alguna forma u otra neutralizar el impacto que ha significado esto. Y para mí sería muy triste creer que este señor haya tenido que salir a reconocer un error que tal vez nunca existió bajo la presión de que como es suplidor del Estado Dominicano le sea retirada esa licencia como proveedor y no pueda seguir brindando un servicio. Y querer romper esto por el lado más débil, que fueron los empleados, que por la premura y la presión de la mochila, cuando de antemano se sabe cuál es el periodo escolar en que se va a comenzar, él quiere alegar que 300 mochilas por la prisa fueron tomadas para elaborar un proceso como este. Porque más irresponsable es el proceso o de la imprenta o del que reconoció el error, que usted quiera poner el sello de la fundación sobre el sello del Ministerio Público, sobre el sello de educación. Hubiese sido un poquito más inteligente entonces ponerla a un lado. Entonces aquí es que viene la suspicacia y aquí es donde el pueblo comienza a preguntarse, ¿realmente usted compró las mochilas o usted por su influencia pudo acceder a que les sean donadas del Ministerio de Educación y usted querer llevarse una atribución? Porque hubiese sido entonces mucho más bonito colocar ese logo debajo del de educación y al final usted se lleva los méritos. Porque usted se le está dando un estrato más necesitado, como usted dice, a niños de escasos recursos. Entonces, ¿por qué tapar un sello con el de la fundación? ¿Por qué querer reconocer de manera inmediata y con una premura llevar a este señor que no tiene un dominio escénico, que se nota preocupado, que se ve presionado y que se ve a leguas que está improvisando para querer enmendar un error? ¿O usted cree que esa actitud que usted dice de los blogueros y de las redes sociales que están matando a una persona y que están dañando su moral y su ética realmente sea así? Aquí hay mucha tela de donde cortar y todo esto llama suspicacia. Entonces es triste esa manifestación. Resulta que fueron 300 mochilas ahora. Entonces el pueblo no es tonto, el pueblo evalúa. ¿O fue un daño que le quisieron hacer entonces a usted, diputada? ¿O fue un daño que quiso hacerle la imprenta por la premura? Eso llama bastante la atención. Lamentablemente no hay tiempo para más. Las líneas están hoy saturadas. Quisiéramos darle oportunidad, pero ya el tiempo se nos agotó. A usted, las gracias por la sintonía, por estar con nosotros en esta subsección de audiencia preliminar. Créditos a CDN por las imágenes de apoyo. Nuevamente, nosotros agradecidos porque usted nos haya posicionado como el programa número 1 de 9 a 10 de la noche. Y mañana, nuestro compromiso nuevamente con usted, a la misma hora y por el mismo canal. Feliz resto de la noche. Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá.